Y así. Y arrancó. No, ya no muerte. Vos cuando terminés, tenés grabación, se guarda automático, yo por ahí y lo paso. Y te graba la pantalla todo, entonces. Sí, te graba todo, no tenés que tomar nada. Ya arranca y... Entonces, bueno, Dale. bueno chicos, me llevo yo la presencia, vamos a mandar un WhatsApp nomás y Bueno, y vengo, así ya lo pasa el video y todo. Dale. Bueno, arrancamos. Bueno, yo tengo que me quedan sin hacer. Esto me lo vamos a empezar desde el principio de nuevo porque me decía usted que se cortaba un montón la señal. Bueno, un poquito la clase de repaso la estructuramos a partir de la UP número 2, en parte porque el tema principal del repaso es motilidad efectiva en esta UP, pero también se les comentaba ayer porque es una UP muy integradora. Si nos fijamos un poquito los objetivos de la UP, una vez es conocer la estructura y funcionamiento del sistema digestivo en el ser humano, comprendiendo sus particularidades durante la niñez. Por lo tanto, sí tenemos que conocer la estructura y funcionamiento de todo el sistema digestivo y por eso estamos haciendo esta tarea de integración de muchos temas en una sola UP. Si vamos también puntuales de los contenidos de oficio, tenemos funciones del aparato digestivo, todos los sistemas de control del aparato digestivo, el modelo general de secreciones y lo que es propiamente la motilidad intestinal. Entonces, como saben el contenido mismo, si bien después lo vamos viendo en diferentes órganos, hay mucho de todo lo que es la fisiología digestiva en este proceso. Para empezar a entender un poquito el funcionamiento del sistema digestivo, podemos partir de función principal a través del concepto de alimentación. ¿Sí? Alimentación sería la incorporación de alimentos, y un alimento sería todo producto natural o artificial que aporta al organismo material y energía necesario para el desarrollo de los procesos biológicos, incluyendo además algunos alimentos que se consumen por hábito, aunque no tengan el mismo valor nutritivo. Y si partimos de acá, el sistema digestivo puntualmente tiene la función de incorporar esos nutrientes que están en los alimentos al torrente circulatorio, a través del circulatorio que llegarán al resto de las células, que proporcionan esa energía, esa materia, a sus procesos vitales, y eliminar también los distintos productos de desecho a través de la desecación de la materia. Esta función de los nutrientes ingeridos incorporados al torrente circulatorio implica la coordinación de distintos procesos bastante complejos, que son los que vamos a empezar a ver un poquito. Vamos a este modelo del sistema digestivo, del aparato digestivo, vamos a la que dijimos es la función principal, que es la absorción de los nutrientes. Todo eso que incorporamos con los alimentos, absorberlo y que a través de la circulación lleguen al resto de las células. Ahora bien, ustedes han visto un poquito en química la función de los alimentos, que nosotros incorporamos los nutrientes como macromoléculas, proteínas, triglicéridos, almidón principalmente, pero van a ver luego en fisiología que los nutrientes que pueden ser absorbidos son moléculas mucho más simples, monosacáridos, aminoácidos, ácidos grasos, monosaccáridos. Por lo tanto, esos nutrientes que ingerimos deben ser digeridos previamente. Y esas macromoléculas tienen que ser fragmentadas o reducidas a esos componentes mucho más simples que son los que vamos a poder absorber. Ese proceso digestivo implica la digestión mecánica, por ejemplo, la masticación, una acción mecánica que va fragmentando los nutrientes, o química. Cuando hablamos de gestión química, hablamos de reacciones que son catalizadas por enzimas. Y esas enzimas van a crear la luz del tubo digestivo para tomar contacto con esos nutrientes a partir de la secreción. Por lo tanto, otro de los procesos fisiológicos del sistema digestivo va a ser la secreción, no solamente de enzimas, sino de otros compuestos como agua, iones, etc. También va a hacer falta la motilidad. Esta motilidad va a ser necesaria, por ejemplo, para colaborar con la digestión mecánica, por ejemplo, como la masticación, los movimientos de mezcla y fermentación, pero también para permitir el avance de los nutrientes que ingerimos con la alimentación hacia los distintos segmentos del tubo digestivo que van a ser digeridos primero y absorbidos. Entonces esta motilidad va a tener función de mezcla, colaborando con la digestión mecánica, y propulsiva para permitir el avance del alimento ingerido hacia esos segmentos que funcionan.
Como el tubo digestivo es un sistema que está abierto hacia el exterior, a nivel de la cavidad bucal, a través del ano, porque incorporamos material extraño que nos deja el material extraño en los alimentos que ingerimos, hay todo un desarrollo del sistema inmune o funciones de inmunidad que son propias del sistema digestivo también, especialmente en la histología, todo el tejido linfático, el sistema mucosa, que es bastante rico a nivel del sistema digestivo, junto con problemas como la secreción hacia el estómago que tiende a proteger nuestro organismo de la invasión por cualquier sustancia extraña que pueda provocar. Dijimos también como otra función la excreción, la defecación, usamos de productos de desecho que se acumulan por ser nocivos para el organismo, y todos estos procesos tienen que ser regulados por diferentes motivos y luego tenemos un poquito un resumen de todos los procesos digestivos. Vamos a ver que estos procesos van a estar presentes en casi todos los órganos. Estudian el esófago, van a ver que casi todos los procesos están. Por ahí hay muy poca absorción en el esófago, pero el resto de los procesos van a estar. Cuando hablamos del estómago, también estamos en los procesos, con el intestino delgado lo mismo, el intestino grueso también. Entonces estos procesos lo van a ir luego aplicando a cada uno de los órganos que van a estar investigando en la fisiología digestiva. Como decíamos recién, si bien estos procesos son comunes a la mayor parte de los órganos, también cada órgano tiene funciones más o menos específicas. Ejemplo, lo vimos anteriormente, el esófago más grande la función de transporte, todo lo que es digestión, lo que es absorción, va a ser mínimo. El estómago tiene una función más que nada de reservorio, el intestino delgado absortiva, que cada uno de los órganos que cumplen esos procesos que vimos recién se especializa más o menos en alguno de estos aspectos. Este funcionamiento requiere ciertas adaptaciones estructurales, vamos a ver una estructura más o menos común en el tubo digestivo, que hay ciertas adaptaciones, más que nada en la mucosa, en cada uno de los órganos, y además cada órgano va a estar aislado, o más o menos aislado, funcionalmente de los demás, mediante filtros. El filtro al interior separa el estómago del estómago, e impide, por ejemplo, que el contribante del estómago dañe el estómago. El hígado separa el estómago, el intestino delgado, permitiendo un vaciamiento controlado del contenido del estómago hacia el duodeno. El intestino delgado está separado del colon de la válvula intestinal. Así como cada segmento, cada órgano del tubo digestivo va a estar más o menos aislado de los otros para permitir estas funciones específicas que tiene cada uno. Como decíamos recién, los órganos son más o menos los mismos. Hay una estructura base que se repite a lo largo de todo el tubo digestivo. Esto lo han visto mucho mejor en histología. Siendo de la luz hacia la profundidad, tenemos la mucosa, la submucosa, la capa muscular, por su capa circular interna y funcional externa, y la serosa, la adventicia que nos rodea. Nuevamente, más que nada a nivel de la mucosa, pero también en el resto de las capas, va a haber especializaciones para las funciones específicas de cada órgano. La densidad básica, por ejemplo, el intestino delgado tiene las válvulas condientes que aumentan la superficie de absorción, porque la función principal del intestino delgado es absorber. Y así va a suceder con cada uno de los órganos. Como decíamos anteriormente, como las funciones del sistema digestivo es importante para pasarlos a la circulación, todos los procesos digestivos van a estar acoplados a una regulación de la circulación a este nivel. Esto de la circulación lo van a retomar más que nada en segundo año, en la carrera circulatoria y trabajo en tiempo libre, pero mencionar la particularidad de que la mayor parte de los órganos del sistema digestivo drena a través de la vena porta hacia el hígado, y recién después de un primer pasaje por el hígado, a través de la vena cava llegan a la circulación general. Esto es importante porque obliga a los peces a pasar primero por el hígado, el modo de cura, porque todo esto que les llega, cumple estas funciones metabólicas, de almacenamiento y de regulación, y recién después del primer paso, todo ese contenido absorbido va a pasar a la circulación. Bueno, y vamos a empezar a hablar un poquito más puntualmente de la regulación del sistema digestivo. Nosotros hablamos, o yo les mencionaba antes, que es muy importante que todas las funciones digestivas estén reguladas. ¿Por qué? Primero porque el funcionamiento del sistema digestivo no es constante, no es que todo el tiempo funciona del mismo modo. Eso pasa del periodo donde relativamente funciona muy poco entre las ingestas a periodos de
esto, luego incorporamos alguna elemento. Por lo tanto, los estructuras del sistema digestivo tienen que recibir una información de cuándo ingerimos los nutrientes y cuándo no, para adaptar el funcionamiento a estos dos estados que son muy diferentes. Por otra parte, nuestra alimentación no es constante, no es única. Somos seres omnívoros, tomamos nutrientes de diferentes naturalezas, de diferentes cantidades, y si bien los nutrientes son más o menos los mismos para diferentes nutrientes, no son exactamente iguales. Hay que trabajar en el secretario de consumimos el determinado de carbono, incorporamos grasas, incorporamos líquidos o sólidos, pero esa información también tiene que llegar para regular la función. Y finalmente, los diferentes órganos del sistema digestivo están combinados entre sí, como el ejemplo de recién, los alimentos básicos deben ser madurativos para que no se descargar el duodeno, y también todo el resto del organismo. El tubo digestivo surgen señales que van a regular otros órganos u otras funciones en nuestro organismo. Por ejemplo, el sistema nervioso para regular la ingesta alimentaria. Todo esto hace que sea necesaria una regulación bastante importante en el sistema nervioso. Esta regulación se puede hacer en mediadores químicos, por ejemplo, a través de una hormona, retomar un punto de crecimiento, un mediador químico producido por una célula glandular endócrina, se libera a la sangre, tras la circulación llega a las células dianas, células ocultas. Pueden haber la posibilidad de que esas células secreten el mediador químico, el líquido intercelular, superficial, y llegue solamente a las células vecinas en una comunicación paralela. A tal manera no es el mediador químico, ya que el mismo mediador químico puede comportarse como una hormona o como un mediador parásito, sino en el medio de comunicación. En la vía endócrina es la sangre, en la vía parásita es el líquido intercelular que rodea la vida. Son dos formas de regulación que están presentes en el sistema digestivo. El sistema digestivo tiene más una particularidad que tiene un conjunto de hormonas que están aquí en el cuadro, metionina, gastrina, entre otras, que son producidas por células del sistema digestivo que actúan principalmente en las células también del sistema digestivo. Y pueden actuar en el resto del organismo, más que nada son liberadas a nivel del sistema digestivo y regulan el mismo sistema digestivo. Esto se va a notar como enterormonas. Son hormonas que regulan la función más que nada del sistema digestivo. Como en toda hormona, tienen que saber el nombre, qué célula la produce, qué estímulo la libera, por qué vía llega, si parátina o endócrina, la célula diana o célula objetivo y el efecto total. Esto para cada una de ellas tiene que manejar estos conceptos. ¿Sí? Vamos a tomar uno como ejemplo. La colchicitocinina se produce más que nada en células del duodeno, aquí. El estímulo que hay es la presencia de ácidos grasos y proteínas parcialmente hidrolizadas en la luz del duodeno. Se van a liberar más que nada a la sangre por vía endócrina, también puede ser de forma parágina, acciones más que nada endócrina, y va a actuar sobre terminales aferentes del nervio vago, pero más que nada en células acinales del páncreas, y falta acá también sobre la vesicularidad. La respuesta a la liberación de colchicitocinina va a ser inhibir el vaciado gástrico, porque está llegando el contenido hacia el duodeno, estimular la secreción de las enzimas pancreáticas, la contracción de la vesicularidad y es también una señal de saciedad sobre el estómago. Esto lo ponemos como ejemplo enseguida, no vamos a hablar con todas para no aburrirnos, pero son los conceptos que manejan sobre este mecanismo de regulación endócrino un poquito propio del sistema. ¿Sí? Estas hormonas, si bien se liberan en diferentes partes del sistema digestivo, predominan en algunos de los órganos y son preferentemente en algunos de los órganos. Por ejemplo, la gastrina se produce preferentemente a nivel del estómago y actúa más que a nivel del estómago. Colchicitocinina más que nada a nivel del intestino. Fíjense, por ejemplo, cómo ante la presencia de alimento en el estómago se libera gastrina, y la liberación de gastrina va a llevar a una mayor secreción de ácido y una mayor motilidad a nivel del estómago. De cómo el estímulo se da en el estómago, se libera gastrina en las mismas células del antro gástrico y la acción se da en el estómago. Y son hormonas que se dan a la circulación y conocemos que a cualquier tejido o cualquier célula actúan preferentemente a este nivel. Y lo mismo en el ejemplo con la colchicitocinina, que son liberadas más que a nivel del duodeno y actúan regulando las llegada de secreciones a nivel del duodeno. El otro gran mecanismo de regulación
es el sistema nervioso. ¿Sí? Como la mayor parte de las vísceras del organismo, la regulación nerviosa del sistema digestivo va a estar en el sistema nervioso vegetativo o autónomo. ¿Sí? No con el somático de la interpretación, sino más que nada con el autónomo o vegetativo. Como siempre, este se libera o se divide en una porción parasimpática, que tiene una porción craneal. La porción craneal del parasimpático va a llegar al sistema digestivo a través de los nervios vagos, en la mayor parte del tubo digestivo, salvo la parte final del colon, que se a través de los nervios vagos. Y también va a recibir información del simpático, recuerden que el simpático es toda la columbar, estas neuronas van a hacer sinapsis en diferentes ganglios paravertebrales, los principales del cervical superior, sería como sintético superior y sintético inferior, y a través de diferentes ramos van a llegar a diferentes vísceras del sistema. Van a regular muchas de las funciones de tener razón simpático y parasimpático. En líneas generales, las recepciones, el parasimpático estimulador de las funciones digestivas y el simpático inhibidor de la mayor parte de las funciones digestivas. No de todas, y de la mayoría. Una particularidad que tiene la regulación nerviosa del sistema digestivo es que tiene todo un conjunto de neuronas en la pared misma de los órganos digestivos que forman el sistema nervioso científico o entero. Se pone en etiología, en el resto mucosa del negra, en el resto de agua, son un conjunto de neuronas y fibras nerviosas que van regulando diferentes aspectos del funcionamiento del sistema. Y hay muchas funciones del sistema digestivo que pueden llevarse a cabo solamente con este sistema nervioso. No es imprescindible para algunas funciones esta acción del simpático parasimpático, que en el mismo tubo digestivo se pueden regular muchas funciones. Sin embargo, el sistema estricto, simpático y parasimpático va a actuar también regulando, que las terminaciones del simpático y parasimpático se dan en las mismas neuronas de los plexos lintéticos. El sistema nervioso estricto vegetativo va a regular la función intestinal, más que nada actuando sobre el mismo sistema nervioso entero. ¿Sí? Entonces, van a haber reflejos que regulan la función digestiva que integran totalmente el sistema nervioso entero. Por ejemplo, el pericalcismo. El movimiento pericálcico es un movimiento que tiene relativa complejidad, pero puede llevarse a cabo totalmente con las neuronas que están en el nervioso entero. Si no gestionan todos los nervios que llegan al tubo digestivo, el pericalcismo teóricamente puede mantenerse. Va a haber ciertos reflejos que se integran a nivel de los ganglios simpáticos. Y finalmente otros reflejos que necesitan la activación del sistema nervioso central. El vegetativo somático, por ejemplo la defecación, por ejemplo la decisión. Son movimientos tan más complejos que no pueden llevarse a cabo solamente en el sistema nervioso entero, sino que requieren de la inervación externa del sistema. ¿Vamos? Recuerden también que estos reflejos los podemos dividir además por reflejos condicionados y no condicionados. No condicionados, que los reflejos en los que nacemos y estos reflejos que salen. Por ejemplo, el mismo pericalcismo que nombramos anteriormente. Luego hay reflejos que se van a instaurar pero a través de la experiencia. Este es el clásico experimento de Pavlov, donde le daba al perro un alimento a una hora determinada, o de alimento que era una secreción salival, empezó a asociar la hora de alimentación con tocar una campana. Entonces, el perro iba asociando los dos estímulos y en un momento se hace la que el toque de la campanita se va a la secreción salival. Es un reflejo condicionado porque dependió de su experiencia previa de asociar dos estímulos para generar una respuesta. Que lo que pasa durante el boquete cuando se genera una comida que les gusta o llega la hora de la comida a toda una preparación de diversamente secreción, etcétera, que son respuestas atendidas por los hábitos. ¿Alguna duda de esta parte de regulación? No, es un poquito de secreción. Entonces vamos a dar el ejemplo de la secreción salival, que es un poquito la que va más hacia el problema, pero más que nada vamos a tomarlo como, más que hablar de saliva encima, como un ejemplo de cómo se producen las secreciones a nivel del tubo digestivo, porque esto lo van a poder mezclar en la secreción blanca, la secreción
Primero, ¿por qué están formadas las secreciones? Yo dije al principio por encima de la secreción química, no solamente por encima. Agua, ¿no? La cuota es fundamental porque el agua va a facilitar la humectación de los nutrientes que tenemos y facilita la acción del resto de los componentes que van a llegar al medio acuoso a actuar sobre sus objetivos. Los electrolitos son importantes porque crean el agente osmótico para tener la secreción de agua, brindan un ambiente ideal para las funciones enzimáticas, necesitan ciertos niveles de pH, necesitan calcio como cofactores, y eso permite generar el medio para que las enzimas funcionen adecuadamente, y algunas tienen funciones específicas como el ácido clorhídrico, que además de activar el pepsinógeno, tiene funciones de utilizar el contenido orgánico para el lado de bacterias, o la mayor parte de las bacterias y microorganismos. Proteínas como las enzimas que ya mencionamos y las mucinas, para lubricar también el borde alimenticio y permitir su pasaje de un sector al otro, y agentes murales nomás que dan la función inmunológica, enzimas y otras inmunoglobulinas mismas y otras proteínas que van a colaborar con la inmunidad. Un poquito es un resumen de los componentes y las funciones de la mayor parte de las secreciones. Esas secreciones pueden llegar a través de glándulas que están directamente en la luz o conectadas con la luz del órgano, por ejemplo las glándulas fosfofúricas del estómago, que producen las secreciones que pueden llegar directamente a la luz. Pero hay ciertas secreciones que están también de glándulas anexas, de las estructuras glandulares que no forman parte del mismo órgano del tubo digestivo, que son glándulas que están separadas del mismo, que es un conducto exterior conectado con el tubo digestivo. Glándulas salivares, páncreas, el hígado, la circularidad, son ejemplos de este tipo de glándulas. Vamos a tomar una de esas como ejemplo, como dijimos anteriormente, las glándulas salivares. Esas son glándulas túpulo-alveolares, se llaman glándulas mayores, parótidas, submaxilares y linguales. La parótida es predominantemente serosa, por el tipo de secreción que tiene, con enzimas y agua principalmente. La submaxilar que es mixta, y la sublingual que es mixta, pero un proteína mucoso. Después hay glándulas metas que están repartidas por lo de la cavidad bucal, a nivel palatino, etc. Acá tenemos un poquito la estructura de la glándula salival, donde tenemos las células que están a nivel de los acinos, ya sean serosas o mucosas, que van a producir la secreción inicial, y luego van pasando por diferentes conductos hasta llegar al conducto excretor principal que va a liberar la secreción, en este caso la saliva. En general, todo este tipo de secreciones de las glándulas anexas se van a dividir en dos partes. Una secreción primaria, la cual es las células acinales de otras mucosas, y por una secreción secundaria, que es la movilización de la primera secreción a medida que va bajando el contenido a través de los conductos excretores. En la secreción primaria o para entender la secreción primaria y también la secundaria, es fundamental entender o tener todos los mecanismos de transporte que están en la membrana. Esto no hace falta aprender que lo de memoria, todos los mecanismos de transporte, pero sí tenemos más o menos la idea de cómo funcionan para entender cómo funcionan los mecanismos. Hay algunos procesos básicos que van a dar en todos los casos. En general, todas las células van a dar la bomba sodio-potasio terciaria. Esto siempre va a estar presente porque todas las células deben para que sobreviva la defensa del agua. La bomba va a hacer que siempre la concentración de sodio dentro de las células sea baja. La de potasio alta. Esta actividad de la bomba va a llevar a que, por ejemplo, el sodio ingrese en un transporte activo secundario a favor del gradiente, junto con el cloro y junto con el potasio. Estamos en la parte vasolateral de la célula. Esta entrada de cloro va a crear el gradiente para que pueda la célula secretar hacia la luz cloro y bicarbonato. Y además, este ingreso de potasio, favorecido por este cotransportador y también por la bomba sodio-potasio tetrasa, crea el gradiente para la secreción de potasio. Esto va a hacer que aumente el gradiente osmótico a nivel de la luz, y esto va a arrastrar la secreción de agua y junto con el agua de sodio. Y esto va a hacer un poquito a esa secreción primaria que va a generar esa composición que es muy similar a la del plasma. Con sodio, en cifra medida,
cloro en gran medida y menores concentraciones de bicarbonato y de potasio. ¿Siguen hasta ahí? ¿Sí? Fíjense porque se refieren todas las secreciones, la misma transporte en la membrana vasolateral que van a crear los calientes para que luego la célula haga las secreciones a la luz de la placa. ¿Y qué pasa a nivel de la secreción secundaria? Dijimos, mira, va pasando por los canalículos, se va a modificar. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener la bomba sodio-potasio ATP. En este caso, esta bomba nos va a crear el gradiente para la reabsorción del sodio. Esto que habíamos secretado en el ácido se va a reabsorber en los conductos excretorios. Esto también va a favorecer o va a crear un gradiente para intercambiar potasio con hidrogeno, lo que va a hacer que se haga más alcalina la secreción celular, porque el hidrogeno le da acidez, al absorberlo, digamos que sea más alcalino. También va a haber presente un canal de cloro en la membrana vasolateral, que en la otra célula final no estaba presente. Esto va a mantener baja la concentración intracelular de cloro y va a favorecer la reabsorción de cloro, el intercambio con bicarbonato, que también va a alcalinizar la secreción celular. Esto nos lleva a que la secreción primaria sea diferente de la secreción secundaria. Y esas cosas van a hacer que la composición de la saliva no sea constante, no se va a depender de cuán estimulada esté la glándula. Cuando la glándula está poco estimulada, cuando el flujo de saliva es bajo, ¿sí?, va a actuar más que nada, o va a darle tiempo, digamos, al comienzo de ustedes para modificar la secreción. Entonces vamos a tener poca cantidad de sodio, porque la habíamos absorbido, poca cantidad de cloro, porque lo habíamos absorbido, y cantidades mayores de bicarbonato y de potasio que lo habíamos agregado en este pasaje a través de la conducción. En cambio, cuando la velocidad de estimulación es mayor, la secreción es más parecida a la secreción primaria, porque no dio tiempo a su modificación en el pasaje a través de los conductos. Y es muy similar a la del plasma, contenidos altos de sodio y de cloro, y en menor medida de bicarbonato y de potasio. ¿Sí? Este mismo esquema que decíamos, lo van a dar la secreción pancreática, lo van a tener la secreción. Todas las secreciones de las anexas tienen este mecanismo, una secreción primaria que se va a mover el pasaje por los conductos excretores dando esa secreción secundaria. La secreción no va a ser igual todo el tiempo, no va a depender de la tasa de estimulación, y lo que explica la composición son los mecanismos de transporte, la membrana vasolateral y la sal de carbono. ¿Entiendes? Repetirse, saber todos los transportadores y saber algunas cuestiones claves. ¿Sí? Vaya a secreción del protón, el hidrógeno, y la elección gráfica, por ahí si un mucho cómo es, porque es fundamental para la secreción del estómago. Por lo mismo con el bicarbonato en el pancreático. Después todo el resto de los transportadores que son, obviamente no hace falta. A ver si la memoria. Y esta composición nos va a explicar las funciones de la saliva. ¿Sí? Otro que tiene que ver cuando hacen cualquier secreción es qué función tiene esa secreción. Colabora con la digestión de plantas, porque el humidificar el bol alimenticio favorece la acción de fermentación de la masticación. Esto lleva a la formación del bol. Se dice la digestión química de glúcidos y líquidos, porque se puede hacer enzimas salivares, ¿sí?, como la amilasa, como la lipasa. Sirve para preparar para la ingesta, para la fermentación salivar de los alimentos combinados antes de que llegamos a un alimento. Tiene una función inmunitaria, hacer inmunoglobulinas, citocinas, y hacer esta humidificación necesaria para que podamos hablar correctamente, como pasa cuando estamos dejando la boca puesta la posición. Bueno, ¿alguna duda de esto? No. Así que manténganlo en mente porque de repito lo que después tienen que ir aplicando en cada uno de los órganos cuando hagan la secreción de cada uno. ¿Sí? Fundamentalmente de las glándulas. Vamos entonces ahora al tema principal que nos tocaba, que es la motilidad. ¿Sí? Para iniciar la motilidad del tubo digestivo, vamos a ver esa estructura básica. Dijimos que teníamos una capa, que es la capa muscular, con la capa circular interna y longitudinal. Estas capas son las que la mayor parte del tubo digestivo, que vamos a tener en cuenta que en la mayor parte del mismo, del tercio del esófago hacia el ano, va a tener por músculo. Por lo tanto, antes de hablar un poquito de lo que es la motilidad, es importante ver algunos aspectos del músculo. Teóricamente el crecimiento está aplicado algo del músculo esquelético, la fisiológica, un poquito de fisiología, a la saca de muscular, etc. Como
el músculo liso no es todo igual. Yo creo que hay dos grandes tipos de músculo liso, por ejemplo, la función. Tenemos músculo liso unitario y el multiunitario. El músculo liso unitario, hay un acoplamiento entre las zonas que están conectadas entre sí de tal modo que cuando se estimula una, se estimulan otras células que están conectadas, funcionan como un todo. Entonces se habla del músculo liso unitario. Este músculo unitario está compuesto mayormente del tubo de Leydig. Después hay un músculo liso que es multiunitario, donde cada célula se compone individualmente, se llama el músculo esquelético. Porque yo digo, cada célula recibía su inervación y se contraía independientemente de la que pasa de la otra. Hay una forma del músculo liso que es el multiunitario, donde esto también se cumple. Este es el músculo de Leydig, el músculo diferente, no son más en alguna forma del músculo liso. Lo que vamos a ver ahora es más el músculo unitario o visceral que el que corresponde al tubo. El músculo liso recibe su nombre porque obviamente no tiene las reacciones propias del músculo esquelético o del músculo cardíaco. Sin embargo, los componentes no son tan diferentes, porque vamos a encontrar, al igual que en el músculo esquelético, filamentos gruesos, una proteína que es la miosina, y filamentos finos, como por actina y otras proteínas. ¿Sí? Los filamentos gruesos de miosina, que están terminados con actina, troponiosina, desmona y calponina, son proteínas que van a regular el función de interacción entre las químicas. Sin embargo, estos planetas no se disponen de la forma que están ordenadas y superpuestas que lo hacen en el músculo esquelético, que generan la ausencia de la expresión. Pero si ven los componentes no son tan diferentes. Va a haber lo que llaman los cuerpos densos, que son puntos de anclaje de los filamentos finos, que tenemos la línea Z del sarcómero del músculo esquelético ordenada cada unidad contráctil. Y vamos a tener un retículo sarcoplásmico muy desarrollado que va a almacenar calcio, y vamos a ver ahora es fundamental para la contracción muscular. Son las estructurales más importantes que tienen que recordar el crecimiento del músculo. Como decíamos anteriormente, los filamentos no se disponen en forma uniforme, por eso no están las explicaciones que vemos en el músculo esquelético, eso significa que se disponen en forma desordenada. Se hacen ordenadamente, pero no de manera uniforme. ¿Por qué decimos ordenadamente? Podemos tener los cuerpos densos, a partir del cuerpo denso surgen los filamentos finos de actina, y en el medio los filamentos densos. Esta disposición en ese sentido es bastante similar, aunque es diferente respecto al músculo esquelético, pero ordenados, digamos, de una forma diferente, lo que sea la ausencia de sistema. Cuando hablamos del músculo liso unitario, decimos que todas las células se van a contraer como un todo por dos cuestiones. Una es que hay uniones en el neuronio tipo GAP que permiten la comunicación del citoplasma de una célula con la otra. Podemos tener un potencial de acción en una célula, este potencial se transmite a la célula. Pero es un acoplamiento eléctrico. Pero también hay uniones mecánicas, uniones adherentes que van a unir una célula muscular desde el punto de vista mecánico. Y seguramente que va a ser que contraigan de forma uniforme. Muy diferentes estas uniones adherentes, estas uniones hipotéticas, que van a permitir que funcionalmente y mecánicamente funcionen como un todo. No, eso depende de cómo esté dispuesto el núcleo. Vamos a estar ordenados las finas musculares en cada parte. Puede ser más la parte posterior, más la parte lateral. En general, si vos te fijas, no es en un solo extremo del cerebro, sino que son en varios. ¿Sí? La idea un poquito de eso es que cuando se contraiga una célula, no traccione y estira la otra, sino que todas están contrayendo un músculo. Como un músculo. De tal manera que se transmita, por ejemplo, un cambio de presión en la alveolar víscera, pero en el momento vertical. Otra forma de dividir al músculo, el músculo es como uno con un músculo unitario y otro unitario. Digamos que la mayor parte del músculo muscular es unitario. Otra forma de dividirlo en fásico y tónico. ¿Qué quiere decir? Los fásicos cuando se contraen en forma rítmica o intermitente. ¿Sí? Esto va a ser lo más frecuente encontrar en el músculo liso de la musculatura. Fíjense, por ejemplo, un músculo con actividad en forma fásica. ¿Sí? Está inactivo, se contrae, se relaja, se contrae. Puede ser también que esté totalmente relajado, en un momento se contraiga y luego se relaja. O puede pasar, por ejemplo, a nivel del esófago, cuando tenemos el intestino, se reposa totalmente y cuando viene
el alimento solamente ahí se contrae para generar el tónico. El tónico es una actividad continua, porque pues, no es inestable y todo el tiempo tiene cierto estado de contracción, de pasar más a nivel de los esfínteres. Están contraídos la mayor parte del tiempo, se relajan en un momento para hacer la evacuación del órgano y luego vuelven. Es un músculo tónico en contra del músculo tónico. Si ustedes se fijan, cuando analizan la actividad del esófago, vemos las dos formas de actividad. ¿Sí? Acá tenemos un tono basal elevado, en el esófago superior, que es un músculo tónico, se relaja ante la llegada del alimento y luego vuelve a contraer. En contra, el músculo liso del cuerpo del esófago es básico, ¿sí? Está relajado en reposo, cuando llega el alimento se contrae para volver a relajar. Entonces, ¿cómo son? Las dos formas de actividad del músculo, cada uno con su función. El esfínter sería el reflujo, las zonas del flujo contraídas, y el músculo del cuerpo se contrae solamente en relajar el alimento para permitir el descanso. ¿Okay? Ya sea un músculo o el otro, el músculo tónico o el básico, el unitario o el multiunitario, la contracción del músculo va a depender de que aumenten los niveles de calcio dentro del órgano. La señal que le va, o el calcio principal que va a hacer el músculo se contraiga, es el aumento de la presión de calcio intracelular. Acá tenemos, por ejemplo, en el músculo multiunitario, como cada célula está desconectada de las demás, recibe un estímulo por una inervación, eso genera un aumento de calcio, el aumento de calcio lleva a la contracción. En el músculo unitario tenemos que hacer una sola fibra que va a inervar muchas fibras musculares. Cuando aumenta el calcio en una de esas, ese aumento de calcio puede propagarse a células vecinas a través de las uniones del líquido. Por eso estas se van a encontrar como un todo, todas juntas, y estas solamente se va a encontrar aquella célula que haya recibido el estímulo y aumentado el estímulo de calcio. Tanto el uno como el otro van a depender del aumento del calcio. Vamos a ver ahora cómo ese aumento de calcio lleva a la contracción. La contracción del músculo liso es lo mismo que el músculo esquelético. Es que la actina, o mejor dicho, la miosina, interacciona con la actina, se superponen más las dos proteínas y se lleva al acortamiento del músculo, generando fuerza y generando movimiento. Esto lo recuerdan el músculo esquelético. Vamos a ver qué es lo que pasa. Acá tenemos primero el músculo liso en reposo, donde vamos a encontrar la miosina. La miosina está todo el tiempo unida a ADP, el fosfato inorgánico, y la actina separada de la miosina. El primer paso va a ser el ingreso de calcio, el aumento de los niveles de calcio dentro de la célula. Este calcio, al aumentar los niveles, se va a unir con una proteína endotelial que es la calmodulina, que forman un complejo que se llama calcio-calmodulina. Ahí estamos. La calcio-calmodulina va a activar a una enzima que es la fosforilasa de la cadena lineana de calcio. Tenemos el nombre largo porque le agrega un grupo fosfato a la cadena de la miosina. Entonces vamos a pasar de este estado a este estado donde estamos igual que ahí, pero con la miosina fosforilasa. ¿Estamos ahí? La fosforilación de la cadena lineana de la miosina va a tener dos consecuencias. Una, que aumenta la actividad que te hace la miosina. Es decir, ese ADP y fosfato que tiene unidos a la cabeza lo va a poder hidrolizar de todo para generar la energía que está almacenada. Y además le va a permitir interactuar con la actina. Fíjense cómo va a unirse a la actina. Entonces, al unirse a la actina y liberar la energía del ADP y del fosfato, va a generar el movimiento de la cabeza de miosina que permite la superposición de los filamentos de miosina y actina, generando la contracción. ¿Verdad? Una vez que se produce esto, pues se libera el ADP y el fosfato, y una vez que se produce el movimiento, el ATP va a unirse nuevamente a la miosina, lo que lo va a desprender de la cadena de actina. Si el calcio inversor sigue alto, este ciclo se repite varias veces y el músculo cada vez se contrae. ¿Entendió? ¿Seguro? ¿Qué pasa cuando disminuyen los niveles de calcio? Cuando deja de estimularse el músculo, los niveles de calcio disminuyen. Por un lado, se inactiva la fosforilasa, la acción de la fosforilasa dependería de la unión del calcio con la calmodulina, y ahora no se da más por la lesión de la miosina.
pero además se activa una enzima que tiene el rol opuesto, que es la fosfatasa, que va a sacar el grupo fosfato. Porque la reacción de la fosforilasa hace que vos te quedes fosforilado con la enzima. Pero toda la enzima está fosforilada, vos tenés que sacar el fosfato, la enzima de la fosfatasa tiene ese efecto de fosforilizar a la enzima. Cuando se produce esto, pasamos a este estado donde la miosina está separada de la actina, no pueden interactuar y el músculo está. ¿Entendió? El músculo tiene una particularidad diferente del músculo cinético que puede tener ciertas contracciones prolongadas con muy poco gasto de energía. Esto no se entiende todavía muy bien cómo se produce. Se ve que está entonado de disminuyen los niveles de calcio, pero no hay nivel basal. El calcio no está tan alto como cuando produce la contracción total de la músculo y en cambio bajo como una relajación en estado de una concentración más o menos constante en niveles bajos de calcio. En este caso la actividad de la fosforilasa no es tan alta como era antes, porque no menor cantidad de calcio, y la fosfatasa va a estar activa pero también en menor medida. Y esto se cree que lo que va a llevar a que estos tipos de contracción y contracción se sigan produciendo pero mucho más lentamente. La miosina quiere huir a la actividad durante más tiempo y puede tener esta contracción más prolongada gastando menos cantidad de energía. Tampoco. Esto es un fenómeno normal que se da en la conducta normal que le permite coger la que el músculo está construyendo la mayor parte del tiempo. Entonces, acordar el músculo entero, cuando le digo, para calcular el momento, como la actividad del músculo, la acción del músculo actúa. Debe buscar la forma de una contracción con el menor gasto de la energía. Este es un mecanismo que dentro de la acción muscular que permite contraer mucho tiempo gastando poca energía. Y algo más tarde, a lo que se hace que van perdiendo los neuronas, van a tener un sintético, pero es la mentalidad que tiene un pleno. Pasa lo contrario, ya que el músculo se contrae, uno le queda más tiempo relajado, y eso disminuye la capacidad del músculo del intramuscular y aumenta la tensión. La onda natural de la forma de contracción. Esta es la forma de contraerse en el tiempo haciendo poca energía. Porque vos en cada ciclo con cada ciclo de contracción gastas ATP. Luego el ciclo de contracción lo haces más prolongado, estás contraído durante más tiempo, pero bastante menos. Eso se llama estado bloqueado del teatro bajo variablemente diferente. Entonces podemos hablar que cuando la fosforilasa está muy activa respecto a la fosfatasa, se da el ciclado rápido, una contracción rápida, pero gasta mucha energía. Cuando la fosforilasa está menos activa, este ciclado se da más lentamente y se da una contracción más prolongada con menos gasto. Estamos en una diferencia del músculo esquelético. El músculo esquelético no tiene esa capacidad de contracción. Entonces, en comparación con el músculo esquelético, el músculo tiene una contracción con mucho menor gasto de energía, más persistente, pero también más leve. La contracción del músculo esquelético va a ser mucho más rápida que el músculo. ¿Estamos? Bueno, este es un resumen de lo que vimos recién, más simplificado. Cuando aumentan los niveles de calcio intracelular, se une a la calmodulina, activa la fosforilasa de la cadena liviana de miosina, se activa la miosina y se da la contracción. Cuando son niveles de calcio, se activa la fosfatasa, se inactiva la fosforilasa además, pero se da la desfosforilación de la cadena liviana de miosina y a la relajación. Ahora, la pregunta que sigue es cómo hace el calcio para aumentar. Entonces, el aumento de calcio es solo para la contracción muscular, pero ¿por qué aumenta el calcio? Y el calcio puede ingresar desde el exterior de la célula, a través de la membrana plasmática, o desde el interior, a partir del retículo sarcoplástico. El retículo sarcoplástico es una organela que cumple la función principal de almacenamiento de calcio. A nivel de la membrana plasmática va a haber diferentes canales de calcio, por voltaje, por ligandos o por estiramiento, que van a llevar al ingreso de calcio del sistema. Y en el río sarcoplástico hay dos receptores, que se llaman de rianodina y de trifosfato,
que ante la presencia de ciertos estímulos, vamos a ver luego, que hagan liberación de calcio hacia la articulación. Vamos primero cómo ingresa a través de la membrana por estos canales. El músculo liso es una fibrecita donde puede producir potenciales. Entonces el músculo liso cuando produce un potencial de acción va a modificar su potencial de membrana, va a abrir estos canales de calcio regulados por voltaje y el calcio al ingresar va a generar la contracción. Acá el mecanismo sería funcionar el músculo esquelético. Entonces cada un estímulo se produce un potencial de acción, cambia el voltaje de la célula, y abre canales regulados por voltaje y el calcio. Esta potencial de acción puede dar diferentes formas según el tipo de músculo liso. Puede ser un potencial en espiga, muy parecido a las neuronas de crecimiento y desarrollo, un potencial en meseta que se mantiene más en el tiempo y que permite contracciones un poco más prolongadas, o un tipo de potencial de acción sobre una onda, una situación que no es un potencial de acción, son las ondas lentas que se la compañera. ¿Cómo funcionan las ondas lentas? Las ondas lentas básicamente son modificaciones cíclicas del potencial de membrana. Se van a producir por la apertura de canales, pueden ser de calcio, pueden ser de sodio, dependiendo de la célula, y la apertura de esos canales va a generar un ingreso de algún cation que va a despolarizar la membrana. Si esa despolarización llega al valor umbral, sobre la onda lenta se produce un potencial de acción. El potencial de acción genera una mayor entrada de calcio y de sodio y va a generar la contracción muscular. Esa misma despolarización va a generar la apertura de canales de potasio, que dependen del ingreso de calcio, y la salida de potasio va a llevar a una hiperpolarización o una repolarización, por lo cual el potencial de membrana va a disminuir nuevamente. Va a llegar un punto que se cierran los canales de potasio, esto va a permitir que los canales de calcio vuelvan a permitir el ingreso de calcio y un nuevo ciclo de membrana. Fíjense cómo la activación del canal de calcio y el canal de potasio, en estos ciclos se despolariza, se repolariza, se despolariza y se repolariza. Que en esos cambios llega al nivel umbral, va a generar un potencial de acción sobre la onda. Cuando vemos bien justamente la actividad potencial, vamos a ver cómo funciona la onda lenta a eso. ¿Pero claro? Bien. La segunda forma en que puede ingresar el calcio es de canales regulados por ligandos, como sería el caso acá. Tenemos un canal de calcio asociado a un receptor. Cuando tenemos un neurotransmisor o una hormona, según este receptor, se abre el canal de calcio, el calcio ingresa y ahí genera la contracción muscular. Este es el mecanismo que el músculo esquelético no tiene. Los esqueléticos solamente se van en respuesta a los estímulos no en estos canales regulados y la generación de un potencial de acción y vamos a tener estos canales regulados por ligandos. ¿Cómo lo podemos demostrar? Nosotros vimos hasta acá que para que se contraiga el músculo hace falta un cambio de potencial de membrana, porque están esos canales de calcio regulados por voltaje. Acá en azul tenemos el potencial de membrana y en rojo la fuerza generada por la contracción muscular. Como vimos hasta acá, cuando se generan potenciales de acción, se abren canales regulados por voltaje, se contrae el músculo. Tenemos el caso de la onda lenta. ¿Sí? La onda lenta llega al umbral, potencial de acción, contracción del músculo. Sin embargo, acá fíjense que lo que sucede, el potencial de membrana no se modifica. Sin embargo, hay cambios en la contracción. Acá se contrae el músculo y acá se relaja. Si esto se produce sin cambios en el potencial de membrana, significa que no están actuando los canales de calcio regulados por voltaje ni un potencial de acción. Y ese es el estímulo hormonal. Puedes dar una sustancia que genere la contracción muscular por el canal de calcio regulados por ligando, o bien una que genere la relajación, cerrando por ejemplo el músculo. El musculito puede modificar su actividad a través del espíritu, como vimos antes, por exotimina, gastrina, muy bien, este tipo de receptores. Acá tienen, por ejemplo, la noradrenalina y la adrenalina, con sus efectos pueden generar segundos mensajeros que generan la liberación de calcio o abrir esos canales regulados por calcio de la membrana, ya sea con acetilcolina activada por el parasimpático y otras hormonas que van a ver más en el final. ¿Sí? Y finalmente, una célula puede también
o las células musculares pueden tener el músculo de cáncer, pero generalmente es estiramiento. Pero cuando las células se estiran, se van a abrir canales regulados mecánicamente, el ingreso de cáncer, el ingreso de cáncer es la contracción del músculo. Esto sucede a nivel digestivo, porque hay personas a nivel del estómago, la distensión de la pared gástrica, que era la misma contracción del estómago, pero que se da más que nada en la pared de los vasos sanguíneos. Una pared de los vasos muy importante que la van a retomar evidentemente el trabajo. Ya que solamente que es uno más de los estímulos que podría regular el músculo. ¿Estamos más o menos ahí? Esta es un poquito en general del músculo. ¿Sí? Esto se aplica al músculo de cualquier órgano, digestivo, urinario, ahora puntualmente el músculo lisolar. ¿Estamos cansados? Bueno, ya nos falta. Bueno, entonces vamos un poquito a retomar estos gráficos para aplicar, o vamos a aplicar un poquito esta contracción del músculo liso a los diferentes órganos del tu organismo. Bueno, ¿qué pasa a nivel de la contracción muscular o la movilidad del sistema digestivo? Primero, a lo largo del tubo digestivo, desde el estómago, al intestino delgado, al intestino grueso, va a haber algunas células, unos fibroblastos modificados, que se llaman células intersticiales de Caja. Esas células se dice que funcionan como un marcapasos, porque lo vemos anteriormente. Son células que van modificando espontáneamente, que tienen un estímulo que potencialmente entra en el reposo, creando estas ondas de polarización y de repolarización. A nivel del músculo y la intestinal, las ondas beta funcionan autónomamente, en la misma pared del tubo, sin que se ningún estímulo del sistema. Estas ondas intersticiales de Caja van a estar conectadas con las musculares, y como el músculo del sistema intestinal es un músculo unitario, se va elevando y obviamente a la otra, y recuerdo que esta onda de la necesidad de Caja se va a transmitir a un montón de las musculares. Estas ondas en sí mismas pueden generar o pueden no generar una contracción. Esto de que va a depender más que nada de que la onda beta pueda crear un nivel umbral a partir del cual se genera la contracción del músculo liso. Ustedes fíjense que podemos tener una onda lenta con un potencial de acción único y una contracción débil. Podemos tener más ondas lentas y generar una mayor contracción muscular. Y si tenemos muchas potenciales de acción sobre la onda lenta, esa contracción es mayor todavía. Es decir, la contracción muscular depende no tanto de la onda lenta, sino de las potenciales de acción que suceden, pero fíjense en el pico de las ondas lentas. ¿Sí? Porque hace falta una estimulación para que favorezca la escala de volumen de acción de potencial. ¿Sí? Lo ponemos en ejemplo. La intersticial de Caja, cuando no estamos haciendo ningún alimento, espontáneamente genera estas ondas lentas. ¿Sí? Pero como no hay ningún otro estímulo, la contracción muscular es mínima. Después de una ingesta, la célula de Caja genera estas modificaciones, pero además las células reciben inervación. La célula libera acetilcolina, la actina viene de alimentos, y esos dos estímulos superpuestos a las ondas lentas van a hacer que se genere una salva de potenciales de acción que genera una contracción muscular mucho más. ¿Sí? La célula de Caja después sale la onda lenta espontáneamente, pero para eso se transmite una contracción muscular más importante hasta aparecer de otros estímulos como el que mencionaba. ¿Entienden? Bien. Entonces uno podría preguntarse, ¿para qué sirven las ondas lentas? ¿Sí? Si va a falta otro estímulo más que produce la contracción. De algún modo las ondas lentas ordenan los patrones motores, porque van a permitir que la contracción se produzca en un momento, en el pico de la onda lenta, y no en otro. En un músculo que se contrae, se transforma de modo rítmico, esta ordenación es importante, porque va a permitir la aparición de los patrones motores de segmentación, de peritalismo. Bueno, retomando lo que decía recién, ¿qué patrones motores tenemos? Nuestra segmentación, propulsión a peristalsis, o hay funciones de reservorio más que a nivel de. ¿Cómo es la segmentación?
Este es uno de los ejemplos de un movimiento que es iniciado totalmente por encima del ingreso en el techo. No habla de la razón así. Los mismos plexos y los movimientos entéricos pueden crear este patrón de movimiento. Básicamente cuando hay un contenido luego de la ingesta, se usa una distensión en un segmento del intestino. Esta distensión del segmento del intestino va a generar la contracción de los extremos proximal y distal al mismo, y luego una segunda contracción que desplaza hacia atrás y adelante el contenido. Fíjense cómo viene, encarcela, digamos, un segmento y luego se contrae y va para la misma parte. Es un movimiento peristáltico, porque no hay un avance del contenido, no se va mezclando y segmenta. Esto va a permitir, por un lado, la digestión mecánica y la mezcla con las secreciones, vamos a hacer la absorción. Después tenemos el movimiento peristáltico, también dependiendo del sistema nervioso central, que al contrario anterior va desplazando el sistema nervioso completo. El sistema mecánico es una vez que va llevando de la porción más moral a la porción más proximal a más distal. También es inducida por el estiramiento, por la presencia del bolo en la pared del intestino. Esto va a generar una contracción proximal a través de la silicoides estancia P, ya de nuevo por neuronas en el nervio central, y una relajación distal mediada por óxido nítrico y pendiente en el vaso. También, te permite digestión mecánica, utilizando mezclarlo con las secreciones y después adoptarlo para la cabeza. Entonces ves como el movimiento peristáltico, el alimento se va desplazando distalmente hacia las porciones más caudales. Esta contracción proximal, la nacional, se va repitiendo en el tiempo, va permitiendo el avance del bolo hacia el sentido. Estos dos movimientos de nuevo son totalmente regulados por el nivel de esos entes. Después tenemos el reservorio. No es más que nada una función del estómago, principalmente, que hace una relajación de un órgano contenido por el inferior, y el pie tan contraído, se relaja el estómago y se le permite almacenar alimentos. Esta función sí va a depender de la inervación extrínseca. Fíjense que el estómago normalmente puede aumentar muchísimo su volumen sin aumentar la presión. Puede estar relajación de la presión de las fibras musculares. Cuando cortamos el nervio vago que sea, vamos a ver que a medida que aumenta el volumen, aumenta la presión, como que pierde esa función de la presión. Una cosa sí va a depender de la inervación extrínseca, más que nada por el nervio. Cuando hablamos de regulación, se les dice que el sistema digestivo ya está regulado por los centros de la mucho y periodo de relativa inactividad. Entonces vamos a ver algunos patrones motores de ayuno vital digestivo muy escasos y patrones motores luego de la ingesta mucho más importantes. ¿Qué tenemos en ayuno? En ayuno el patrón motor del ayuno principal es el complejo motor migratorio. El complejo motor migratorio es un movimiento peristáltico, fíjense como hay una onda de contracción que va a ir avanzando a lo largo del duodeno hacia el futuro. El movimiento peristáltico se da en periodo de ayuno. No continuamente, sino que va entre 90 y 120 minutos. ¿Cómo? También el estómago. Empieza en el estómago y sigue en el intestino. Este complejo motor migratorio tiene 4 fases. Un periodo bastante prolongado con muy poca actividad. Un primer periodo de algunas contracciones irregulares. ¿Sí? Un periodo de actividad eléctrica y mecánica máxima, que sería este pico de acá. Y un periodo de disminución progresiva de la motilidad hasta el próximo. Sin saber que es un movimiento peristáltico que está presente en el ayuno, pero va a ser disminutiva del control del intestino cuando no incorporamos ninguna. Fíjense entonces cómo en el periodo de ayuno tenemos este complejo motor migratorio, donde son periodos prolongados sin ninguna actividad, y esos periodos donde tenemos esas 4 fases del complejo motor migratorio. Fíjense cómo la actividad es bastante fácil. ¿Qué pasa con la alimentación? Cuando nos alimentamos, incorporamos alimentos, es como se pierde ese ritmo que tiene el complejo motor migratorio y pasamos a tener contracciones prácticamente continuas.
que son segmentas segmentarias de mezcla, que son la absorción, y las periféricas son propulsivas. Tenemos periféricas con muy poquita actividad y un proceso que estamos haciendo, tenemos una actividad prácticamente continua de contracción. Como es diferente la actividad entre el nivel digestivo y el nivel orgánico. Y eso se debe a que están regulados de forma distinta. En el ayuno, prácticamente el único estímulo es la motilina, que es una hormona que se libera del ayuno y que genera el complejo compensatorio. Y luego en el ingesta tenemos múltiples estímulos. Reflejos nerviosos, colchicina, gastrina, insulina, entre otros, que van a favorecer toda la aparición de esta actividad motora mucho más. Bien. Como decíamos anteriormente, como cada órgano tiene funciones diferentes, esto en general tiene ciertas particularidades en cada órgano. El esófago tiene ciertos movimientos especiales que son característicos, como son primarios y secundarios. El estómago tiene la bomba astral, cierta coordinación de las funciones en otros órganos y algunas necesidades. Lo que vimos en general, después en cada órgano se puede ir modificando, cuál tiene las contracciones en masa, etc. Si volvemos un poquito al problema, es importante aplicar esto que vimos a la parte de la lactancia. El sistema digestivo es un sistema motor, no está por el completo maduro, sino de todos los efectos mecánicos de la alimentación, recién a los 5 meses hacen los movimientos masticatorios, el epífisis inferior es menos competente, después se puede hacer el reflujo en el estómago, hay un reflejo gastropólico prominente que es una alimentación casi seca, entre otras modificaciones, o obviamente la alimentación del punto de vista motor de un lactante no puede equipararse a un adulto y hay ciertos alimentos que no vamos a poder hacer. ¿Sí? Pues un poquito la conclusión de Sauper siempre es la promoción de la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses hasta que el paciente complete toda esta maduración que tuvimos. ¿Sí? Entonces un poquito se da una duda. Como una mirada general, después cada órgano va a ir poniendo el estómago. Sí. Sería el caso de la materia fecal del cuerpo de memoria de rey. La contracción en masa lo que genera es la contracción, el mecanismo siempre son segmentos chiquitos que van subiendo uno al otro. Entonces una contracción en masa porque son grandes porciones de intestino que se contraen en el mismo tiempo. Que permite el pasaje más o menos bruto del contenido de un segmento hacia el otro. Cuando la contracción llega al órgano sistémico, obviamente, todo va a poder ser el pasaje hacia el resto. Suerte.